hemos invitado al Faro a Juan Pedro Sánchez, que presenta en la televisión autonómica el programa A Esta Hora, de lunes a viernes, y además es un gran defensor del castúo, del que hablaba Rizzitonghi, del que hablaba también María, del que hablaba Pureza y Compañía. Juan Pedro, además, es miembro del órgano de seguimiento del extremeño y su cultura, así que vamos a ver qué nos cuenta. Juan Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, compañero, bienvenido al Faro. Buenas noches y bien llegada a Extremadura, de la radio. Bueno, ¿qué te ha parecido todos los siguientes hablando de tu tierra, de esta tierra, y luego Rizzitonghi? La verdad que te digo, los pelos de punta, me ha encantado escuchar de alguien de Madrid, pues me ha encantado escuchar un poquito de folclore de nuestra tierra y además en extremeño, en castúo, como decía ella. Y es que tengo aquí delante un libro de Luis Chamizo, el libro de Luis Chamizo, El Miajón de los Castúos. Y es que, parece que nos hemos puesto de acuerdo. A ver, lo primero que quiero aclarar o que nos aclares es si es castúo, si es extremeño, o sea, ¿qué hay que decir? Claro, a ver, pues de entrada tengo que decir que en Extremadura, aunque pudiera parecer otra cosa, tenemos tres lenguas propias, que se dice pronto, ¿no? Tenemos por un lado la fala, en tres pueblecitos de la Sierra de Gata, que creo, Mara, que tú la conoces bien. Sí, maravilla, me maravilla. Eljas, sí. Y San Martín de Trevejo. Ahí tenemos la fala, ¿vale? Luego, ahí en la frontera con Portugal, una mezcla de portugués y extremeño, ¿vale? Luego, por llamarlo así, para que la gente nos entienda, del portugués, que es el rayano, lo llamamos el rayano. Y en el resto de Extremadura, tenemos el extremeño. Sí, entonces, sí. Juan Pedro, ¿por qué siempre hemos dicho castúo? El castúo, claro, es normal, se puede utilizar también extremeño o castúo y no pasa absolutamente nada. El castúo viene pues del Miajón de los Castúos, ese libro que escribió Luis Chamizo, con los que se requería referir al miajón, al tuétano, a la esencia de los castúos. Los castúos eran los campusinos labradores extremeños, ¿no? Esos campusinos que pues trabajaban la tierra de sol a sol, una tierra que en la mayor parte de los casos pues por desgracia, pues no era suya, ¿no? Y tenían una vida bastante complicada. Luis Chamizo se acercó a ellos y con ojos de forastero, como diríamos aquí en Extremadura, de turista, de visitante, pues con ojos y con oídos de visitante, pues les escuchó, a pesar de ser de aquí, pero bueno, por su formación luego salió, y decidió reflejar esa forma de hablar que tenían los extremeños de aquel entonces. Juan Pedro, la gente joven habla en castúo, en extremeño. Pues mira, aquí en Extremadura, debido a que es una lengua minoritaria, una lengua amenuía, pues nos pasa que muchos extremeños pues utilizamos palabras que no sabemos que son palabras nuestras, palabras propias de Extremadura, palabras, expresiones. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, alguien dice, no me vaga de ir al trabajo hoy. Claro, no me vaga. No me vaga de ir al trabajo hoy. Claro, no me vaga, como que no me apetece, tiempo. que no me da tiempo. No me da tiempo, no me vaga, ¿vale? Y la gente, una expresión que utiliza muchísima gente hoy todavía, a pesar de que es una lengua en peligro de extinción y está pues en riesgo de desaparecer, pues la gente la utiliza y no sabe que está utilizando una expresión 100% extremeña, ¿no? Por decirlo así. O el vela ahí, por ejemplo. Vela ahí, lee. ¿Te suena alguna palabra? Yo querría interpretarlo como mírala. Algo así. Vela pues, ahí, fíjate, ahí está, digo, ¿no? Claro, ahí la puedes ver. Ahí está, la puerta de Alcalá, mira. Pues los extremeños las utilizamos sin saber que son palabras extremeñas y ahora mismo pues estamos en ese proceso de alcanzar esa conciencia de saber cuándo hablamos una cosa, cuándo hablamos otra y de hacerlo con ese cuidado, ese cariño que se merece pues nuestro patrimonio lingüístico, ¿no? Juan Pedro, tú has presentado hoy A Esta Hora. Sí. En Canal Extremadura, ¿qué has contado? Pues hemos contado, por supuesto, la huelga del transporte. ¿Está afectando mucho ahí a los extremeños? Sí, ya se notan algunas estanterías un poquito vacías y bueno, hemos contado, por ejemplo, que una empresa de fruta, fíjate que un camionero, un empresario ha tenido que dejar el camión en Mercabadajoz, coger una furgoneta, ir a Madrid, a Mercamadrid, cargarlo de fruta y volver un poco de manera casi clandestina, porque claro, tenía miedo de ir con el camión y que le parasen.
hemos hablado de muchas cosas, porque son 3 horas y media de programa, ¿eh? Pero cuéntame qué tenéis, además de, ¿tenéis información? Sí. Supongo que tenéis tertulia. Tenemos desde la típica sección de cocina, nuestra gastronomía extremeña, por supuesto, la parte más magazinera, ¿no?, de magazine. Tenemos la parte de tertulia, de debate, de análisis. Juan Pedro, Sí. ¿os ocupasteis mucho la semana pasada de la manifestación de ganaderos, agricultores, cazadores que hubo aquí en Madrid? Sí que es verdad que el lunes recogimos un poquito de esa protesta y la presencia de los extremeños allí en Madrid, pero es que aquí en Extremadura, una tierra tan de campo, tan agrícola y ganadera, es irremediable hablar Claro. día sí, día no, de los casos de ganaderos, de agricultores, de gente del campo que tiene dificultades. Hoy, por ejemplo, fíjate, relacionado con todo esto del desabastecimiento de los supermercados, hemos estado con una familia en la comarca de La Vera que tiene su propio huerto y que prácticamente no tiene que comprar nada afuera. O sea, ¿Se autoabastecen? eso Sí. es. Entonces, bueno, pues en ese sentido, como canal autonómico que somos, reforzando esos valores, esas tradiciones, esas costumbres nuestras que hay que cuidarlas. Juan Pedro, ya que has dicho lo de la cocina y la receta, cuando los oyentes que no conozcan Extremadura vayan a descubrirla, ¿qué se tienen que pedir en la primera parada que hagan? A ver, pues te puedo decir unas buenas tostaditas, la verdad. Una buena tostada de jamón con tomate, unas buenas migas también. Claro, las migas extremeñas, maravilla. Claro, con pimentón o sin pimentón, con huevo frito o sin huevo frito, con un poquito de tocinito así fritito también, con choricito, o sea, con pimiento verde, pimiento rojo. Ejemplo, Bueno, yo creo que ya. Ah, sí. Puedo seguir. Que luego nos regaña, que dice que a estas horas se nos hace el boca agua cada 2 por 3. Bueno, Juan Pedro Sánchez, muchas gracias, compañero, por haberte asomado a este faro. Lo mismo, muchísimas gracias. Muy agradecido, Mara, por hacer y en Tangal y en Jaretal este programita tan aparente y dedicado a la nuestra Extremadura. Un abrazo muy fuerte. Ay, qué bonito. Y la palabra faro se dice así, faro, ¿no? Sí, aquí lo que tenemos es mucho candil. El candil. Vale. Sería nuestro faro, claro. Venga, un beso muy fuerte, Juan Pedro. Un vecino.